pregunta a Ramón Sepúlveda como antologador y quiero que vayan preparando sus preguntas, el público, a los autores. Bueno, Ramón, yo quería preguntarte que si tú reconociste un lenguaje específico o un lugar común o algo que te llamara poderosamente la atención de acuerdo a las nacionalidades, a pesar de no saber la autoría de los microrrelatos. Una gran pregunta, porque tenía intenciones, yo, precisamente aquello, ¿no? Algo dijo Brandon, por ejemplo, que me llamó la atención, cuando él decía que había la sensación de sentirse como un bicho raro en Canadá, contrastado con lo que dice María Adelaida, que se siente que es un país en donde ella puede valorar la diversidad y la naturaleza. Entonces, yo buscaba, bueno, ahora me doy cuenta, como ustedes lo dicen, yo buscaba de alguna manera esos valores. Y citando un poco a Carlos Andrés, el lenguaje aquel, él dice, yo escribo en colombiano. Yo le disputo, Carlos Andrés, tú escribes en español, porque yo leo tus cuentos y no me suena un acento local, sino un acento universal. Y eso yo lo comparo, por ejemplo, a leer a Cortázar. Cortázar es argentino, pero si tú lees Rayuela, tú estás en Francia, estás viéndolo con un ojo, con el ojo de alguien que vive en Francia, no como un inmigrante que está viviendo para adaptarse, sino que va a ser un grupo de intelectuales un poco, y es claro, es una novela para intelectuales, Rayuela, no la lee cualquier persona, así un libro, y bueno, volviendo a la pregunta, en realidad, me maravilló encontrar aquello, incluso aquellos que la discusión que tuvimos la semana pasada respecto a hasta cuánto se puede usar el lenguaje coloquial. Y la respuesta que más me gustó de todas estas exposiciones y discusiones fue la de mi amiga Carmen Rodríguez, que dijo, estamos siempre haciendo una especie de malabarismo. No sabemos hasta cuándo podemos empujar para un lado o para el otro, pero lo importante es que ahí estén. Entonces viene aquella transformación en donde lo que vale para mí, como antologador, es el valor literario. Aquí está funcionando, se está parando bien. Hay apelaciones a mi identidad, pero no como chileno, sino como hombre quizás, como alguien que vive en Canadá, con esas preciosas descripciones de la Europa de América, que sería Montreal, que si no se parece a Bogotá, yo te digo, y yo cierro los ojos y los olores son de Santiago de Chile, digamos. Entonces, esa forma de ver las cosas aquí, que yo quería verlas en la literatura, y me quedo muy conforme al decir que están hechos en un lenguaje que me hace más latinoamericano que chileno, que santiaguino, que, en fin, que mi acento, que lo otro, en la literatura que he visto yo en este trabajo, que te agradezco, Silvia, porque aprendí muchísimo, me sentí identificado, o me sentí que yo tengo un papel ahí, más bien con los protagonistas, con las situaciones, que con las nacionalidades. Ah, qué bien. Y soy el próximo candidato a secretario general de las Naciones Unidas. Y ya, perdón, el humor no siempre funciona. Pues muy bien. Aquí tenemos que han levantado la mano Camila Reimer y después Luciana. Pregunta para Luis Molina. Naciones Unidas. Luis, ¿qué ha significado para ti el haber ganado el premio de novela que acabas de ganar en Colombia? ¿Qué ha significado? Me intriga saber si gracias a ese premio has vendido más libros, te has dado a conocer. La pregunta es... ¿Podrías contarnos un poquito? Gracias, Camila, por la pregunta. Dos cosas extraordinarias. Una, es sorprendente la seguridad que se adquiere a la hora de escribir. Y yo lo siento. Bueno, llevo muchísimos años escribiendo todos los días, pero siempre en un afán un poco experimental, que no sé si funciona. Y siempre me he escudado en que para mí es un placer absoluto escribir. Y como no me he preocupado en publicar,
entonces escribo de alguna manera, o escribía para mí, pensando en que iba a publicar algún día. Pero cuando no hay recepción, hay dudas, por supuesto. Ahora, sabiendo que un grupo de personas apoyó ese trabajo y que funciona, entonces da seguridad. Y lo segundo es, por supuesto, que se abren las puertas al mundo literario tradicional, que es una ilusión. No me creo el cuento porque no es tan maravilloso como parece. Entonces, en este caso, la novela la va a publicar Planeta, eso es extraordinario. Pero yo en el fondo también sé que detrás de todo este asunto, bueno, hay otra carrera que apenas empieza. Bueno, gracias, más o menos eso. Gracias, Luis. Luciana. Hola, sí, gracias. Mi pregunta es para Carlos, porque él tiene tenés un cuento que se llama Cadaverest. Me interesa saber cuál es ese ejercicio tuyo de combinar palabras, dónde se origina, si hay algún escritor al que te podés sentir, no sé, con el que podés sentir cierta afinidad respecto de eso, y bueno, no sé, el tema de la combinación de palabras en tu escritura, ¿cómo funciona eso? Bueno, gracias por tu pregunta. Para poner un poco en contexto, sí, es un cuento que combina dos palabras, cadáveres y Everest, y pues simplemente narra o es acerca de la historia, que es verídica, de la cantidad de cadáveres que existen no solo en el Everest, sino en todas las montañas del mundo. Todas las montañas del mundo altas tienen muchos cadáveres, algunos sirven de guía, otros están adornados, otros los bajan, algunos no, pero es algo de lo que poco se habla. Siempre en el montañismo hay la fascinación por las montañas, pero no se dice tampoco mucho sobre esa parte. Pero es verdad, en el Everest en este momento hay más de 200 a 300 cadáveres allí y sirven para cosas. Respecto a tu pregunta del juego de palabras, es algo, creo que desde hace mucho tiempo me ha gustado eso, combinar palabras simplemente, jugar con los significados, como buen fanático de Lelutier, por ejemplo, o como algunos otros escritores que partían del surrealismo, que también hacían eso, André Breton, André Gide, todos los escritores que creaban el surrealismo también tenían esa posibilidad de hacer juegos. Me gustan mucho los palíndromos también, ¿no? Los que se leen de un lado, de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Y también jugar eso con los números. No sé, siempre me ha parecido curioso. Me ha parecido desde siempre un bonito juego que permite nuevas posibilidades para el lenguaje. De hecho, recuerdo que durante mis épocas de la universidad tenía la tendencia a leer al revés. Es decir, yo iba caminando por la calle, veía algún aviso y lo tendía a leer al revés. Y esa costumbre me duró muchos años. Creí que estaba enfermo, pero no. Después de un tiempo, no sé por qué se me quitó, pero era una cosa así curiosa. En realidad no sé dónde se origina, pero sé que me produce un placer de esos que llamamos como, ¿qué te dijera? Como un orgasmo cósmico, el jugar con ese tipo de palabras. Gracias. Gracias. Tiene la mano levantada Gina Salinas. Mi pregunta es para Luis Molina. Bueno, yo me acabo de retirar pero he pasado 30 años trabajando con la violencia, escuchando historias de violencia, especialmente de gente que vienen de países en guerra. Entonces, a mí también me fascina mucho los cuentos que escuché, pero también eso me dejó un poco marcas muy fuertes, y la violencia es lo que impera en el mundo en ese momento. La violencia que se ve todos los días en los noticieros. O sea, eso quisiera preguntarle a Luis por qué lo inspira a él a escribir sobre la violencia. No me inspira, sucede. Ajá. Pero ten en cuenta, Gina, que bueno, esto no es nada original, se sabe que todos los temas literarios básicamente se mueven en dos ejes temáticos: Eros y Tánatos, amor y muerte. Ajá. En esos dos ejes están todas las historias que tú quieras contar, ¿sí? Y un autor que trabaja esos dos elementos
juntos de manera bien hechos, usualmente, bueno, podría resultar una buena obra. Entonces, la violencia sucede, no es que me guste hacerlo. Quizá porque, bueno, vivir en Colombia en la época de la violencia paramilitar, de la violencia narcotraficante, de la violencia guerrillera y de violencias, etcétera, entre esas las de cuello blanco, inevitablemente con las lecturas, las telenovelas, las películas y la vida cotidiana, bueno, uno se llena de todas esas historias que son dramas que hay que contar. Usualmente no cuento dramas de la vida real, pero eso nos alimenta. Quiero además mencionar que no se trata de traer las anécdotas de la violencia, sino simbolizarlas, reflexionar sobre ellas a través de las historias, sin convertir un texto en un material moral. Un cuento pensando, ahora este tiene que morir. Inevitablemente en cierto momento dice, tengo que hacer algo, le tiene que pasar. ¿Sí? Pero no me veo escribiendo, porque hay autores colombianos que hacen esto. De hecho, Perú tiene una larga tradición de novela de la violencia también, junto a Colombia. El cuento de Luis es El elefante. Y él comienza hablando del personaje como el político. No tiene nombre, pero cuando lo menciona, solo utiliza nombres de animal. Se refiere a él como el alacrán, la sabandija, el burro, la sanguijuela y por último dice el animal, ya, claramente. Y para terminar dice ese sujeto. Me gustaría que nos explicaras un poco más cada uno de esta línea de animales que le pusiste al político. Sí, claro, digamos, son experimentos literarios. Es como si, han visto ustedes, hay un programa sobre los presidentes latinoamericanos en cómics que hacen unos venezolanos. Explotan los estereotipos de estos presidentes latinoamericanos. Pensando en eso, tenemos ciertos animales en posiciones de liderazgo, pero los presidentes latinoamericanos, y hay dos muy famosos, ¿no? Tenemos el burro y tenemos el cerdo. No voy a decir qué países son, pero por otro lado, pensar en animales es una forma de ofensa simbólica también. Es una forma de matar al otro sin tener que matarlo. Es rebajarlo y animalizarlo. Así que lo que sucede es que este animal se va transformando en el insulto. Y en últimas, el elefante corresponde a un animal pesado en el momento justo que a este sujeto nadie lo quiere detener, nadie lo quiere recibir en sus manos. Intentos de juegos narrativos. Así como Carlos juega con las palabras, que me parece muy interesante.